El barrio era mucho más rural, era muy silvestre. Cuando había apagones de luz, nos sentábamos en la esquina, en la vereda, que era todo pasto, y había un montón de luciérnagas. Tengo ese recuerdo de estar sentada como en el pasto con mi papá y que esté lleno de luciérnagas. Nosotros vivíamos en una casillita muy chiquita. Nosotros éramos una familia muy humilde. Mi papá dejó de trabajar de albañil y en una compra que él se tiene que ir a José Cepaz. Y bueno, ahí lo agarraron y... María quedó muy afectada. Yo vi que empezó a marcarla a ella en elegir este camino de lo social. Era un contexto terrible, se vivía muy mal. Ellos daban de comer a los chicos. Y Mariel empieza a forjarse también ya como una dirigente más social que política. Dijo, yo voy a ser intendenta. No, Mariel, la intendenta, pero no es mucho esto. Si yo miro de dónde ella partió y hoy dónde está, es un orgullo tremendo. Queremos un mundo distinto, pero ese mundo distinto es con nosotras. El motor es el amor. Me daba cuenta que el amor la trascendía. Muchos que nos miraban con bastante prejuicio por nuestra procedencia, que pensaban que nuestra gestión iba a ser un desastre, pero todos los compañeros y compañeras estuvieron a la altura de la circunstancia y que todos supieron qué hacer en el lugar que les tocaba. No negocio nada que no sea en favor del pueblo de Moreno. A los 19 años me casé. Empezamos a vivir acá y a los 3 años nació Eli. Nosotros éramos una familia muy humilde. Muy humilde. Mis papás trabajaban los dos. Mi papá trabajaba en la construcción. Nosotros vivíamos en una casillita muy chiquita y había que hacer la casa. Y eso fue como toda la vida haciendo la casa. Y mi papá, como era albañil, por lo general era un trabajo informal. Además terminaba una obra y se quedaba sin trabajo. Con Eli, por ejemplo, que es mi hermana más grande, era como el malcriado. Con Mariel era diferente. Mariel era la dura, la que ponía los límites. Se hacía respetar ella, ¿viste? No era que la iban a joder así nomás. Ella siempre... Tenía un sentido de justicia y siempre muy intransigente con todo. Entonces, cada vez que aparecía algo injusto, ella actuaba. Mariel era muy madura para la edad, ¿me entendés? Era como que contenía mucho. Esos momentos los recuerdo como momentos muy difíciles. Siempre una vida muy austera y las crisis nos golpeaban fuertísimo. ¿El azúcar, por ejemplo? El azúcar, 160 el kilo de azúcar. ¿La docena de huevos? Bueno, acá hay huevos no existen. No hay. No hay huevos. No hay carne. Ni hablar de la carne. No hay nada. No hay nada de nada. Esa fue durísima porque éramos chicos y mi papá... Me acuerdo que salía a hacer changas y se iba a trabajar por medio kilo de pan y medio kilo de carne. Y compraba garrones y unas papas y, bueno, se hacía un puchero con el garrón. Un puchero ficticio porque el garrón no lo podés comer porque es muy duro. Ponele que yo compraba medio kilo de banana. Si eran 2 bananas, comían media cada uno al mediodía y media cada uno a la tarde. Para las 2, nosotros no. Un verano vino una tía mía, mi tía Mari, que la quiero mucho. Ella trabajaba en las quintas de verdura y le dice, Betty, si nosotras íbamos a trabajar, ¿por qué no las mandás a trabajar? Y mi mamá no quería y finalmente fuimos a trabajar a la quinta. Nos fuimos a cosechar chauchas. Cosechábamos tomate, chauchas,
Yo pensé que con la plata que habíamos hecho nos íbamos a poder comprar, no sé, juguetes, ropa, cosas de nenas. Y resulta que habíamos ido para comprarnos nuestros útiles para empezar la escuela. Eran de no pedir nada, ¿viste? Y especialmente Mariel. Ninguna de las dos pedían nada. Pero me acuerdo una vez que hasta el día de hoy me acuerdo, y ahora no voy a llorar, pero siempre lloro, es que una vez la encuentro borrando con la patita de una muñeca de goma, ¿viste? Borrando. Le digo, Mariel, ¿por qué borras con la patita de goma? Porque no hay goma, mami. No podía ir a decirle a mamá, mami, comprame una goma o volveme a comprar un lápiz. O sea, como que me las tenía que ingeniar a ver cómo lo resolvía. Pero Mariel, sí podemos comprarte una goma. Pedí una goma si necesitaba, pero ella no era de pedir. Y había algunos problemas de convivencia entre mis padres. Yo pienso que tiene que ver también con la situación de carencias. Y bueno, a mi viejo le gustaba la música, salía a tocar la guitarra, se iba de joda por ahí con los amigos. Traigo penas en el alma. Volvía por ahí con algunos tragos de más y bueno, recuerdo fuertemente los gritos de mi vieja y las peleas, y en ese momento mis hermanos eran un poco más grandes y como que me apartaban de la situación. Mi mamá era una mujer muy fuerte, pero había mucho machismo también en casa. Y recuerdo esa situación de violencia en otras mujeres del barrio que por ahí le hemos dado refugio a mi casa, a alguna amiga de mi mamá. Vivir ese tema de la relación con los maridos, el alcohol, el trabajo, la violencia. Mi papá hacía un trabajo muy duro, entonces era joven, pero ya tenía el cuerpo como muy castigado. Yo me acuerdo que mi mamá preparaba como unas bolsas de arena y eso lo calentaba en el horno para ponerla en la espalda porque mi papá ya no daba más de la cintura. Mi mamá le propone a mi papá que porque él no ponía un kiosco. Y entonces mi papá dejó de trabajar de albañil y eso como que los unió mucho también porque salían a comprar juntos, como que estaban juntos todo el día. Habíamos estado, cuando Mariel egresó, re bien, felices. A los 2 o 3 días Emanuel toma la comunión. Al otro día él sale para ir a hacer las compras, que teníamos un negocio. Y en una compra que él se tiene que ir a José Cepaz, que justo ese día no sé por qué no fue con mi mamá. Le digo, ¿te acompaño, pa? No, quédate, voy solo. Y se fue a comprar. Y cuando estaba viniendo ya con la mercadería, venían unas personas robando y él estaba en el semáforo con su auto y no sé bien qué pasó, si él se quedó mirando, como le puede pasar a cualquier persona, reaccionó así, se quedó mirando o es que el semáforo estaba en rojo y él frenó. Y estas personas que venían robando y venían escapando lo agarraron y le pegaron un tiro. Él quiso resistirse, ¿viste? Porque no quiso que le saquen el auto, la mercadería, todo. Quiso resistirse y le pegaron un tiro. A quemarropa, ya casi un fusilamiento, fue terrible. Mi papá sobrevive a ese hecho, pero en realidad le queda una parálisis como de abajo del pecho hasta todas las piernas, los pies, no tenía movilidad. Estuvo internado 20 días, bueno, empezó a dificultarse su cuadro. Nosotros lo íbamos a ver siempre y su condición fue empeorando. Y después falleció. Son cosas que hasta que no te suceden,
vos no tenés noción, nunca te las esperás. Fue terrible, yo no sé si a todo el mundo le pasará lo mismo, pero fue terrible. Yo dije, acá se acabó todo. Yo no quiero vivir más. Fue difícil porque mi mamá estaba muy mal, muy mal. Y me tuve que hacer cargo de cosas de mucha responsabilidad, como por ejemplo, decirle a mi hermano que había fallecido mi papá. Yo estaba muy fuerte en ese momento, yo lo hice. Yo tenía 18 años. Y Emanuel tenía 10. Para nosotros fue, creo que la etapa más triste de nuestra familia fue esa muerte tan injusta, digo yo, de mi viejo. Me acuerdo que veníamos del hospital, volvíamos para casa. Y en todo el recorrido yo veía que la gente armaba mesas afuera de la casa, que había música, y yo no entendía qué pasaba. Yo, ¿pero qué? ¿Por qué todo esto? Hasta que cuando llego a mi casa me doy cuenta que era 31 de diciembre. Pienso que el año 1996 va a ser un año realmente positivo. Le pido a mi pueblo que me siga acompañando, que sigan acompañando a este gobierno, que ha tenido la virtud de transformar una realidad quemante, hiriente de Argentina y convertir a Argentina en un país que realmente merece ser vivido. Hubo ahí como un clic de reflexionar sobre muchas cosas. Como que también la muerte de mi papá había sido un hecho político, no había sido cualquier cosa. Había sido un momento de la Argentina muy difícil, de mucha crisis económica, donde había mucha violencia, donde había muchos robos. Y bueno, Mariel quedó muy afectada. Y eso como que yo vi que empezó a marcarla a ella en elegir este camino de lo social. Una vecina sé que la invita a Mariel a participar de un espacio, que era el Colmenar. Mi vecina me cuenta que de la Mutual El Colmenar, que ya la conocíamos, que era la Mutual de Transporte, tenían todo un proyecto de apoyo escolar para trabajar en algunos centros comunitarios. Y entonces ella me dice, mira, yo creo que les haría muy bien empezar a participar ahí, a vos y a tu hermana. Nos conocimos en un boliche y ahí nos cruzamos, digamos. Nos pusimos a charlar, pero ella tenía 17 años y yo tenía 27, 28, porque le llevo más de 10 años. Y recién un año después empezamos a salir un 25 de mayo, digamos, ¿no? Y le digo, Mariel, ¿y cómo es ese muchacho? No, mami, es una buena persona, ¿cómo es? Quiere venir a hablar con vos. Me cayó re bien porque yo veía que él muy amoroso con Mariel, que la cuidaba, qué sé yo. Así que al año y medio se casaron. Ella después se va a laburar al Arca, al hogar de chicos. Me proponen para trabajar en un hogar para chicos en situación de calle. Acá estamos en la puerta del hogar. Vamos, Pancho. El Arca. ¿Cómo les cambia la cara a los chicos? Porque vos a veces entras al hogar y pensás, bueno, estos chicos no estuvieron en la calle. Si uno pudiera filmarlo cuando entran y verlo después, les cambia la cara. Y de estar tan cargados, tan angustiados, con el tiempo se les va relajando la cara, se les relaja así y son chicos, ¿viste? Como que descubrís que son chicos nada más, que quieren, ¿viste? Que quieren que los quieran nada más, que los cuiden. Conocí
a Mariel en el hogar El Arca cuando yo tenía alrededor de 10 años, creo. Y ella era también una criatura. Yo me acuerdo que tengo la imagen así de verla en la mesita del jardín. Había muchos coordinadores ahí. Y más que nada para que te sitúes y tengas una comparación. Algunos eran bravísimos. Tampoco nosotros éramos pibes, éramos salvajes. Y Mariel, yo me acuerdo que... Yo el recuerdo que tengo de ella es ese no, ella era nada que ver. Era más maternal. No era un trabajo de marcar tarjeta, o sea, era un trabajo de un compromiso humano, social, ideológico con los derechos de los chicos muy importante. Una de las cosas que ella lograba con los pibes era suavizarlos, ¿no? Y endulzarlos. Y si bien es un trabajo que me gustó hacer porque aprendí un montón, también me di cuenta que era muy joven también para hacer ese trabajo, porque me hacía cargo de situaciones muy difíciles y yo no era mamá, además. Yo termino en el lugar porque mis padres biológicos se enferman. Con Jonathan fue cuando yo entré a trabajar al hogar, yo ni hacía un mes que estaba. Era amorosa con todos los chicos. O sea, ella te peinaba, ¿entendés? Te vestía, te contaba cuentos, estaba con todos los chicos. Pero bueno, no sé qué tenía yo, digamos, que nada, que se enamoró de mí. Como que me enamoré de Johnny, porque era un amor que no se podía explicar. Y supongo que también era porque sabía que me necesitaba. Me llevaba a la casa de ella. Y bueno, después de esos días volví al hogar. Pero fue así, viste, como... nada, a mí también me gustaba estar con ella porque... nada, te sentía que alguien te quería, no sé. Empezó a venir los fines de semana hasta que hubo una asamblea y él planteó que se quería venir a vivir con nosotros. Eso fue siempre... Es también difícil para los chicos, es decir, es una decisión compleja, pero que tienen que ser parte, ¿no? La decisión también de dejar de trabajar en el hogar tenía que ver con ese vínculo tan fuerte que yo tenía con Jonathan, que era una relación de madre e hijo y él tenía que venirse a vivir conmigo. Y si era coordinadora del hogar, no estaba bien, porque no podía elegir uno entre ellos. El hecho de que ella haya adoptado a uno de los chicos, a mí no me generó ningún trauma, pero sí celos, capaz, ¿viste? Esos celos de pibe que vos decís, llévame a mí. Particularmente en mi caso, yo quería que todo el mundo me adoptara cuando era chico, entonces... pero no sé si tanto por la adopción en sí misma, sino por el hecho de irte a vivir a una casa normal, con una familia normal. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Era un contexto terrible porque se vivía muy mal, o sea, con poco trabajo, pocas posibilidades de ingreso. Miramos la foto y estábamos todos flacos, pero porque comíamos poco, digamos. Hay algo lógico que le pasa a los chicos cuando vos los adoptás, que entran como en una crisis y quieren volver al lugar donde estaban. Y Johnny, a la semana de estar con nosotros o al mes, me dice que se quiere volver al hogar. Bueno, a mí me rompió el corazón, imagínate, yo estaba mal. Jonathan a la semana volvió y yo me quedé embarazada. O sea, Johnny hacía un mes, se fue una semana y volvió. Y ahí quedé embarazada de León. El nacimiento de León, Mariel hizo el parto en su casa, nada, programado todo. Nada, era el bebé de todos, porque ahí ninguna éramos mamá, nada. Así que entre todos lo criábamos a León. Tuve una infancia muy, muy linda. Mi vieja siempre fue una persona muy... O sea, como dura, pero a la vez cariñosa. O sea, es una persona amorosa, pero a la vez sabe marcar límites
O sea, a mí mi vieja enojada me da miedo. Mis viejos siempre estuvieron muy ocupados de chico. Salían del Cuartel Quinto a las 6 de la mañana, venían a las 8 de la noche de Capital. Así casi todos los días. Era un esfuerzo enorme porque la militancia era muy territorial. Empezamos dando apoyo escolar. Del apoyo escolar, por supuesto, pasamos a las cuestiones alimentarias. No había nada, no había trabajo, no había nada. Y bueno, ellos daban de comer a los chicos allá, ¿viste? Le daban. Primero empezaron dándole las meriendas, después ya le dieron almuerzo y siempre inculcándole, dándole talleres de otras cosas, que no fuera solo la comida, ¿viste? A mí siempre me enorgullecía que ella, todo lo que conseguía, yo sabía que era todo para los chicos. Incluso una vez me llaman de un lugar de José C. Paz que tenían para donar un cajón de pollo. Y le digo, Mariel, ¿por qué no te dejas un pollito y te lo comes? Casi me mata. Dice, mami, eso es para los chicos que no tienen. Pero Mariel, si vos estás cagada de hambre también, le digo. Es para los chicos que tienen hambre y nosotros también andábamos cagados de hambre. Casi siempre no fue una cuestión tan ideológica, sino que estaba más vinculado a cuáles son las necesidades y cómo le vamos resolviendo. Que eso es en esencia el peronismo, ¿no? Yo tenía como una necesidad imperiosa de salir a organizar para lo que se venía, que no sabíamos bien qué era. El protagonismo popular lo tuvieron las compañeras. La experiencia nuestra, las mujeres de los sectores populares. Mariel es la expresión de esa lucha, que el motor es el amor. Y eso lo vi enseguida. Y después con la muerte de mi papá, empecé como a entender su historia y a construir el tema de la identidad cultural de lo que éramos. Y empezar a construir esa cosmovisión del hombre y la mujer que viene del interior del país y entender realmente políticamente lo que era lo que pasaba en el país, en su economía, en la cuestión política. Empecé a trabajar mucho el tema de la identidad cultural. Y enseguida nomás ya armaron un centro cultural, La Casilla, que era re chiquita. Ese lugar fue el Centro Cultural Polly Cárdenas. A partir de ahí, digamos, sería ya como la Mariel que conocemos hoy. Y le ponemos el nombre Polly Cárdenas, que es el nombre de un primo mío que también murió en un hecho violento. Fueron años muy violentos donde murieron muchos, además varones de mi familia. Cuando pasó 1 año y medio más o menos, le propongo a Esteban, digo, ¿por qué te ves si yo voy al barrio donde me crié? Y empezamos a armar otro centro cultural. La Chicharra es un lugar que está construido por vecinos y vecinas muy jóvenes que teníamos ganas de hacer algo en el barrio. Transitan por acá 300 pibes y pibas más o menos. Se presta un servicio alimentario, pero siempre decimos que el chico que viene al servicio alimentario tiene que participar en algún taller porque es un espacio cultural y de capacitación. Y ahí empecé a dar talleres de leyendas, que tiene que ver justamente con la cosmovisión y la explicación que le daba a las cosas el hombre y la mujer del interior del país, mucho más conectada con la naturaleza. A ganar la calle, a marcar presencia y lo lograron. Más de 8.000 piqueteros llevaron adelante cortes en lugares estratégicos del conurbano. Nosotros fuimos haciendo una búsqueda, empezaba como a nacer el movimiento piquetero porque era fines del 2001. Los trabajadores que se iban quedando desocupados enseguida se organizaran. La olla popular, visitar los merenderos y bueno, y Mariel empieza a forjarse también ya como una dirigente más social que política. Hay algo que se estaba construyendo que era el movimiento de trabajadores desocupados Evita. En ese momento como que Esteban se ocupaba más de lo político, además que militancia estaba más vinculado al tema del barrio y bueno, y también por el machismo en la política, ¿no? Lo público era el hombre, duró poco eso igual, y se conoce con Emilio Pérsico. El movimiento Evita tiene razón de ser si se transforma en lo que era el peronismo, que es
una herramienta de empoderamiento de los humildes en la política, de llevar a los humildes a la política. Si la política que parecería que era para un determinado sector social, ¿no? Y que los pobres no tenían acceso a ese lugar, ¿no? Y los pobres, desocupados y marginados, menos todavía. Y nosotros, en realidad, la irrupción de los movimientos sociales en la política es una irrupción parecida a lo que fue el peronismo, la irrupción de los trabajadores en la política. Empieza a parecer una buena política que es que llegue uno y llegamos todos. Entonces nosotros trabajábamos el tema de la organización comunitaria, la formación política y a qué espacio político nos íbamos a vincular a nivel nacional. Nosotros venimos de una familia peronista, pero en los 90, a fines de los 90, el peronismo no nos representaba. Con la llegada de Néstor, como que empezamos a confiar nuevamente en la política. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. El Gringo y el Rengón y Mariel movían mucha gente, digamos, ¿no? El tren salía cargadito de Moreno. Empezó a aparecer esa idea, la idea de la organización comunitaria, la idea de la comunidad, digamos, ¿no? Que era, no era una organización de desocupados, era una organización comunitaria. Porque nos pasaba por ahí que la construcción más del territorio y de la organización la llevamos adelante mujeres. Y yo tenía un rol muy importante en esa construcción, de conducir esa construcción en el territorio. Pero yo no era invitada a los ámbitos de discusión política por fuera de esa organización del barrio. O sea, nosotros participábamos del movimiento Evita, pero de ese espacio participaba Esteban. ¿Por qué la mujer siempre queda rezagada, no? La doble pelea. Nosotros también queremos discutir política y entonces es como que empecé a meterme un poco más, a pelear ese lugar. Bueno, me convocan, yo también quería estar en un ámbito de discusión, no es que quiero tal cargo, no, quiero ser parte de la discusión política, o me gustaba y quería discutir como cualquiera, como cualquier militante. Después se da que lo convocan a Esteban para ser parte de una lista de concejales, gana, Esteban hace ese periodo de concejal. Y después, en vez de convocarlo a Esteban, me convocan a mí. Ella como concejal había empezado a dar muchas respuestas y me acuerdo que de desarrollo social del municipio mandaban a la gente a la oficina 21, que era la oficina de Mariel, y Mariel resolvía un montón de problemas. Y obviamente Mariel en el proceso se fue forjando como una dirigente no social ya, sino una dirigente política. Claro, cuando yo soy la concejal, por esto de la construcción territorial, se da una concejalía distinta. Yo no tenía problema, no me generaba contradicciones. Al contrario, yo sentía que podía hacer un vínculo entre el barrio y lo institucional. ¿Cuántos centros culturales más voy a armar? Estoy armando un estado paralelo ya. La gestión que estaba en ese momento era muy mala, era una situación que había que modificar. Tengo que pelear la intendencia, o sea, yo, Mariel militante, yo no tengo más que hacer allá. Y estaba esa enseñanza anterior, que con concejal no hacíamos nada. Entonces creo que dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Otra vez vamos a pelear una concejalía? No, prefiero no ser concejal, me quedo acá en el barrio, en la chicharra. No, yo quiero ser intendenta. Cuando ella me dijo, como mira más que yo me voy a presentar, digo, Mariel, la intendenta, pero no es mucho esto, que Moreno es tan grande. Tenía mis dudas porque es difícil para una mujer, además acá en Moreno nunca había gobernado una mujer. Había un proyecto político que ya estaba pidiendo otra cosa, y el paso siguiente era que Mariel sea intendenta. Empezamos a hablar con algunas compañeras donde decíamos que el próximo intendente de Moreno en realidad tenía que ser intendenta.
Nosotros queríamos hacer como una conferencia de prensa, todas las mujeres juntas, algunas que querían ser candidatas, otras no, pero sí querían acompañar una propuesta donde la candidata fuese una mujer. Las Mujeres Unidas de Moreno nos conformamos con el objetivo de promover e impulsar una forma distinta de hacer política. Y en verdad lo que decía ese documento era eso, que queríamos paso en Moreno. En ese momento hicimos un acuerdo, había 4 compañeras que querían ser candidatas, entre ellas Mariel. Y lo que dijimos, bueno, hagamos un acuerdo de acompañarnos unas con otras y después vemos. Los cupos electorales en su momento, que buscaron equidad, igualdad en la participación política de las mujeres, terminaron convirtiéndose también en parte del pacto de varones, que es la política, ¿no? Entonces los cupos se terminaban negociando entre varones y no expresaban la representación de un programa feminista. Entonces nosotros veíamos que había condiciones para hacerse cargo de la intendencia, más porque era una necesidad del distrito, del municipio. El estado de abandono ya se estaba tornando muy peligroso. Bueno, de hecho murieron Sandra y Rubén en una explosión en una escuela por falta de mantenimiento. 2 personas murieron esta mañana después de una explosión a raíz de una pérdida de gas en la Escuela de Educación Primaria número 49, Nicolás Avellaneda, de la localidad de Moreno. El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en la sala de profesores de la primaria número 49, Nicolás Avellaneda, en Moreno. Según la policía, una estufa con gas envasado explotó y provocó esta tragedia. Murió la vicedirectora y también un auxiliar de cocina que además era el portero. Los 2 primeros en entrar y en abrir las puertas de esta institución. Argentina nuevamente está transitando por una de las peores crisis de su historia. Podríamos decir que se debe a la incapacidad de gobernar del presidente Mauricio Macri y en consecuencia a la difícil situación que debe afrontar la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal a la cabeza. Para este plano económico somos población sobrante. Población sobrante. Población sobrante. Población sobrante. Primero discuto con Cristina, digamos, y en la discusión dice sí, vamos, le vamos a dar la lista a Cristina, Máximo, todo bárbaro. Se entera Festa, entonces moviliza para que no nos den la lista, una cosa rarísima. Digamos. Me llama y dice, tratá de hablar con Mariel, no sé, busquemos cualquier cosa, digamos, si estaban dispuestos a negociar, digamos, abrir una instancia de negociación. Veamos, charlemos, porque este está loco. Entonces le llama a Mariel para decirle, mirá Mariel, ¿querés que abramos una instancia de negociación? Está muy loco, quiere romper todo, va a seguir presionando y va a hacer cualquier cosa. No. La intendencia o nada. Quiero dar una noticia que es hermosa para mí, que tenemos lista. Cuando empezamos la campaña, a mí ya de entrada me sorprendió la forma, ¿no? David contra Goliat. En Moreno hay una mujer que tenés que conocer. Se llama Mariel Fernández. Una mujer luchadora que desde muy joven trabaja con sensibilidad y dedicación por los que más lo necesitan. Digamos, toda la campaña fue David contra Goliat, no es que fue una campaña porque no íbamos a poder demostrar en las paredes, en la calle, en esas cosas, sino que lo teníamos que demostrar en la convicción de los militantes. Entonces había que armar muchos compañeros que salgan a hacer eso. Coincidimos que no era tiempo de grandes despliegues. Primero que no teníamos un banco, digamos la verdad. Estábamos viviendo un momento muy embromado y el pueblo la estaba pasando mal. Nosotros no podíamos poner ninguna gigantografía en ningún lugar. Primero porque Moreno, el intendente de ese momento, no permitía que pongamos ningún cartel. Tenía amenazados a todas las personas que trabajaban en cartelería. Y el único cartel que pudimos poner, que fue lejísimo, fue en la autopista del oeste, cartel de los 2 lados, y nos alcanzó para una mitad, para un solo lado. Mucho huevo y mucho barro. Por eso, porque no teníamos plata, teníamos, no sé, creo que teníamos 20 de esos, ¿cómo se llaman los carteles esos grandes?
los banners, las mesas de difusión eran afiches pegados así, re croto todo. Pero bueno, eso demuestra que lo nuestro era una política genuina. Íbamos llamando a ver cómo íbamos y me decían, nos están robando mucha lista. Entrar a cada rato al cuarto oscuro para que no nos roben las listas y reponer. En realidad no es que nos robaban la lista, nos estaban votando mucho. Estábamos en el Teatro Roma. Yo había subido arriba para ver qué onda, qué pasaba, y le digo, oye Mariel, ¿cómo va? Mi mami dice, acá estamos, leían los votos, contaban, qué sé yo, van tantos votos, bajá y festejá. Pero vos estás seguro, Mariel. Sí, Mariel, bajá y festejá que ya está. Y bueno, y fue hermoso, fue. Pibes de bebé y después que han pasado por el centro cultural y que los cuidé y que participaron de los talleres que yo daba en el centro cultural y estaban ahí fiscalizando y cuidando mi lista. Nada, vine así, mi vieja re contenta saltando de la escalera del Roma. Nada, dice, ganamos. Yo no podía creer, me puse a llorar. Ganó Mariel. Yo no podía creer, estaba en mi departamento. ¿Cómo ganó Mariel? Nada, agarré mi cosa, me perfumé, me puse el fin de todo nuevo. No lo podía creer, te digo la verdad. Se lo dije muchas veces a ella, no me lo creo. No puedo creer que vayas a ser la intendenta. Si yo miro de dónde ella partió y hoy, dónde está, antes estaba cuidando 20 pibes de la calle y siendo una criatura y hoy está al mando de un municipio que lo habitan 700.000 personas y tiene que tomar decisiones muy importantes que impactan en la vida de 700.000 personas. Los feminismos traen una discusión que pone en entredicho este Estado y que pone en entredicho al sistema de partidos políticos. Mientras tanto vamos dando una disputa con estas reglas de juego, con este Estado. Pero este no es un dilema de los feminismos, este ya es un dilema de los que buscamos y que queremos imaginar un mundo distinto, ¿no? Pero ese mundo distinto es con nosotras. Tengo una emoción muy grande ya desde hoy temprano porque por supuesto que uno va recordando un recorrido que fuimos haciendo desde toda la vida. Mariel se animó a tomar el poder, que no es tomar el poder absoluto, es tomar decisiones desde el poder, que es complejísimo. Un recorrido que no hice sola, porque nadie puede solo. Si me preguntás por qué la política nuestra es tan diferente, es porque pudimos construir comunitariamente. Y eso por ahí te relaja saber que estás respaldado por gente. Siempre creímos en que nos merecíamos y podíamos construir una vida más digna. Cuando un liderazgo como el de Mariel surge en una comunidad, es una bendición. Que sea intendenta hoy, esta jura de hoy, no es una casualidad. Es producto de ese trabajo de muchísimos años, de muchos años, de mucho compromiso, de todos los días. Nuestra vida en función de la organización popular y hoy nuestra vida en función de poder sacar a Moreno adelante. Se cruzaban todas las emociones, yo creo que ahí se cruzó mi viejo, se cruzó nuestra historia, se cruzaron como muchas cosas y para mí fue
por ahí es, no sé, muy exagerado, pero fue una revancha para mí también en la vida. Qué lástima que no está el papá para que lo disfrute, para que vea hasta dónde llegó la hija, lo que pudo hacer. Pero bueno. Néstor Kirchner nos decía que florezcan 1000 flores. Y yo les digo, vecinos y vecinas de Moreno, los convoco para que en Moreno crezcan las mejores flores de nuestra patria. Yo creo que ganó Mariel porque mostró una forma distinta de construcción política. Desde Moreno se camina y se mira distinto a los sectores populares. Son parte, digamos, el Estado es parte. Abre un camino, abre un camino para montones de compañeros en el territorio, de que ser humilde no significa que estás vetado para la política. Los humildes son la mayoría. Muchos que nos miraban con bastante prejuicio por nuestra procedencia. Ninguno de mis compañeros y compañeras, a pesar de venir de los barrios populares de Moreno, sintió que no sabía qué hacer, ¿entendés? Todos supieron qué hacer. A mí me pasa que Moreno es enorme, pero en cualquier lugar donde yo vaya, yo me conozco con las personas. Ahora nos tocaba a nosotros que íbamos a gobernar en un lugar que tantas veces pedimos cosas y que la mayoría de las cosas nunca se concretaban, no pasaba nada. Y después nos encontramos con un municipio que no tenía herramientas, un cementerio de camiones rotos y todas máquinas rotas. Se mostraba como la precariedad del último gobierno municipal. Era un gobierno municipal muy precario en todo sentido. Nuestra organización es principalmente de organización barrial, ¿no? de organización comunitaria. Por lo general lo que sucede es que mayoritariamente somos mujeres. Cuando nos hicimos cargo del municipio, la mayoría de las secretarias eran mujeres también. O sea, nosotros éramos el primer gobierno conducido por una mujer en Moreno. Entonces, para los hombres de la política, de repente tener que hablar con una intendenta era incómodo. Algunos muy machistas y sinceros diciéndome directamente que tenían la primera charla conmigo y me preguntaban, bueno, que de ahora en más con quién ellos tenían que hablar. Y entonces yo le decía, bueno, pero ¿y antes con quién hablabas? No, y antes hablaba con el intendente. Y bueno, ahora tengo que hablar con la intendenta, digo, no sé qué. Coronavirus acaba de ser informado por... Llegó el coronavirus. Hacía 3 meses que habíamos asumido y llegó la pandemia. Otra vez los pronósticos sobre Moreno, que iba a estallar, que iba a ser un desastre, y sin embargo, todas las tareas que había que hacer para cuidar la población de Moreno se hicieron. Si hay algo que requería la pandemia era organización comunitaria. Toda la organización comunitaria de brindar alimento a la población también. Participaron desde clubes de fútbol, Cáritas, centros culturales, organizaciones de vecinos que por ahí eran vecinos de la cuadra y se organizaban para hacer una olla popular para darle de comer a sus vecinos porque no se podía ir a trabajar. Era en contexto de encierro. Se logró que un hospital modular se hiciera acá en la localidad de Cuartel Quinto, que era la más alejada del centro de Moreno. Y bueno, logramos cuidar a nuestra comunidad y Moreno nunca colapsó. Hay una empresa que se llama El Trébol Sociedad Anónima que viene haciendo la recolección de residuos desde hace mucho tiempo y la que recibe centenares de millones de pesos por año. Sabíamos que uno de los grandes problemas históricos de Moreno era la recolección de residuos, que se llevaba la mitad del presupuesto municipal, pero además teníamos hecho un relevamiento y había 400 basurales a cielo abierto.
y que por suerte sucedía que nosotros íbamos a asumir y que al tiempito ese pliego tenía vencimiento. Una ventaja en el sentido de que teníamos la posibilidad de proponer otra cosa. En pandemia tuve la posibilidad de hablar con el sindicato de camioneros y explicarle la situación y que pudiéramos tener como una charla honesta de trabajadores, ¿no? Ellos como trabajadores de la recolección y como un gobierno de trabajadores también, ¿no? Así que pudimos proponer con una cooperativa de camioneros y con el municipio poder hacer un convenio beneficioso para el municipio de Moreno y poder prestar además un mejor servicio. Un servicio que tiene que ser público, no desde la visión de una empresa y desde las ganancias, sino desde las necesidades de la población. Adaptamos el servicio a las necesidades de la gente. Cuando nosotros vinimos acá, esto era todo un campo. Allá donde está allá era donde tiran toda la basura, era un basural. Una quema. Era una quema. Esto no se podía ni pasar, pero el cambio que hay ahora es hermoso. Este lugar estuvo abandonado, ¿no? Teníamos un basural en la esquina. Esto era como la boca del lobo, ¿no? Bajar acá era encontrarse, no saber con qué encontrarse. Donde había ratas, había mosquitos, era un lugar de contaminación. Esto era tierra de nadie, era un asco, un basural. Hacía mucho que pisábamos barro, era la calle, estaba como avenida, pero no era avenida, era un desastre nuestra calle. Estaba una vez recorriendo en auto con mi mamá y me decía, ay Mariel, ¿cómo vas a hacer con las calles? ¿Cómo iba a ser yo siendo intendenta? ¿Cómo iba a resolver las calles? Y bueno, nos pusimos a investigar a ver cómo era el tema de la asfaltera y nos dimos cuenta que podíamos comprar una asfaltera. Compramos la primera asfaltera, que era toda una apuesta, y bueno, resultó. Estamos festejando el asfaltado que hace muchos años que están pidiendo los vecinos. La verdad esto no cruzaba nadie, estaba todo roto. Y yo estoy contento, estoy orgulloso. Esto siempre fue calle de tierra. Hace muy poco que tenemos el asfalto. Hoy estamos festejando esto que es tan lindo, tan importante para nosotros. Viene bien para todos, para los negocios y los chicos también que van a la escuela, ¿viste? Y hace 53 años que vivo en esta parte del barrio. Agradecida porque estuvimos esperando tanto tiempo esto, el asfalto. La posibilidad de tener asfaltera propia te da una autonomía donde vos decidís con los vecinos dónde hacer las calles, porque lo vamos decidiendo con los vecinos y vecinas. Y una vez definido, se pone a trabajar la asfaltera y lo haces. Yo me crié en esta localidad, en Cuartel Quinto, y una de las problemáticas justamente era los contextos de marginalidad. Que la marginalidad es cuando no hay presencia del Estado, cuando no había trabajo, no había inversión del Estado en esta población, ¿no? Como una situación de abandono grande. Inmediatamente empezamos con una experiencia de abordaje comunitario de las adicciones, consumo en jóvenes, se llama las Casa Pueblo, donde vos trabajás. Vos le ofreces la posibilidad de poder hacer tratamiento, ¿no? Porque a veces los jóvenes quieren salir de esa situación, pero no tienen dónde hacer tratamiento. Tengo 15 años, llegué al programa de Casa Pueblo re mal, en un momento muy feo, con mi mamá que ya no podía más. Y nada, después con el tiempo empecé a ver que sí, que me hacía bien. Hoy, gracias a que dejé de consumir, a que abracé la organización, abracé a Casa Pueblo, tengo un laburo, nada, me salvó la vida. Hay un cambio sustancial no solamente en ellos, sino en sus familias. Los que más conozco, por supuesto, son los de Cuartel Quinto, porque yo me crié acá. Me encuentro con ellos y los veo también trabajando, contentos, con felicidad en la cara, ¿no? Porque ¿no? de estar consumidos por la droga a estar felices. Y que a mí me parecía que la posibilidad de ofrecerle a los jóvenes para hacer deporte de manera profesional podía ayudar mucho. Bueno, yo sabía que el polideportivo era algo muy posible de hacer porque en esta localidad había tierra y bueno, yo creía que era una decisión política fundamentalmente. Bueno, eso nunca sucedió. Soñamos mucho este polideportivo. Y algo que nos pasaba es que nos desesperábamos porque nuestros jóvenes en esta comunidad, la única propuesta prácticamente que había era el narcomenudeo. Había habido muchos enfrentamientos y habían perdido la vida muchos jóvenes. Y nosotros le reclamamos al Estado de que hubiera propuestas. Nos movilizamos, me acuerdo, con las organizaciones. Había bastante enojo conmigo porque yo era concejal y le estaba movilizando al gobierno municipal al cual pertenecía también. Yo era en la parte legislativa, ¿no? Pero
Entonces armamos algo que se llamó Un Grito a 23 kilómetros de distancia. Cuartel Quinto está a 23 kilómetros del centro de Moreno. Una marcha pacífica, una caminata. Y bueno, venimos a pedir más oportunidades. Nosotros queremos que exista un polideportivo, lo venimos pidiendo hace mucho tiempo. Y hoy decimos, bueno, un grito a 23 kilómetros porque hay cosas que ya no pueden esperar, lo necesitamos ya. Y era un grito de dolor, de reclamo. Para tener polideportivo tuve que ser intendenta porque nunca nadie me los cumplió. Así que realmente para mí es un orgullo estar en este lugar porque es un espacio para la práctica profesional de deporte, recreativa también, es un espacio recreativo. Y quiero reivindicar la política. Con política se hacen estas cosas también. Y esto es una inversión. Poder dignificar las escuelas en Moreno también fue una deuda grande porque el fondo educativo no se usaba para las escuelas. Logramos que el fondo se use en las escuelas y en propuestas educativas. Entonces se logró, por ejemplo, arreglar todas las instalaciones de gas de todas las escuelas de Moreno, hacer edificios nuevos, hicieron 146 aulas nuevas, que eso es un equivalente a más de 20 escuelas. Cuando vos dignificás una escuela, también ese estudiante cambia, es otra persona. En Moreno hay una política de desarrollo industrial importante, donde 250 industrias se mudaron a Moreno. Y en poco tiempo logramos que Moreno sea el desarrollo industrial PYME más importante de la provincia de Buenos Aires. Y después hay políticas que tienen que ver con el fomento del turismo, donde también es una actividad nueva. Bueno, Moreno tiene lugares lindos, invitamos a que los conozcan porque por ahí no se desconoce, pero tenemos un bosque de 300 hectáreas y tenemos 1000 hectáreas de área protegida, un espejo de agua que es uno de los más grandes de la provincia de Buenos Aires. Una felicidad muy grande estar inaugurando este nuevo punto Violeta. Empezamos un trabajo de formación para el abordaje en casos de violencia de género que enseñaba a las mujeres a cómo intervenir. Tenemos un espacio de escuchas donde vienen varias mujeres. También contamos con talleres para que ellas no se sientan solas, digamos. Hacerles conocer que tienen derechos, que hoy en día ya no tienen por qué soportar ni estar calladas. Pero vamos formadas cerca de 2000 promotoras. Los puntos violetas están distribuidos en distintos barrios de Moreno, en todas las localidades, donde hay una mujer que está atravesando una situación de violencia de género se puede acercar. Sin el compromiso de la comunidad, sin las mujeres de nuestra comunidad, es imposible llevar adelante esta tarea. Así que muchísimas gracias. Me crié en un barrio de trabajadores, entiendo el tema de la seguridad o la inseguridad en los sectores populares también, ¿no? Y me permite tener como una mirada con menos prejuiciosa acerca de la seguridad, que no es ni punitivista ni progresista en el sentido de como el dejar hacer, ¿no? No es ni una ni otra cosa, sino que nosotros tratamos de tener todas las políticas de prevención, la oferta de trabajo, la propuesta educativa, los espacios deportivos, el acompañamiento de las distintas promotoras de salud, promotoras contra la violencia de género, preventores de las Casa Pueblo, con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, con la articulación con la policía bonaerense, la articulación con la justicia también, el diálogo con jueces, principalmente cuando trabajamos temas de narcotráfico. Entonces hay una propuesta integral donde uno trata de preservar lo más valioso que tiene una persona, que es la vida, digamos, ¿no? Damos inicio Club Moreno 2024, Puerto Ruido, Guacho. Yo creo que si algo va a quedar como de hecho histórico para la juventud de esta etapa de la historia de Moreno van a ser esos festivales, de la alegría de encontrarse con, no sé, con más de 60.000 jóvenes en un lugar. De mi parte me parece bueno para los jóvenes, para poder venir a, qué sé yo, compartir con mis amigos. Yo vine con mis amigos. Re lindo, la verdad. La gente se merece tipo ir a eventos así organizados por los municipales. La verdad que lo veo algo positivo. Venimos acá para disfrutar del show, para salir un toque en familia. Me gusta mucho todo. Que sea gratis, que sea gratuito.
todo lo que se hace en materia de fiestas, celebraciones, están vinculadas a la identidad cultural, al espacio de encuentro, a entender la composición del conurbano también, ¿no? No es solamente la obra pública, el cemento, sino la historia, la cultura, las idiosincrasias, los sentimientos de las personas. Eso es importantísimo para lograr este sentido tan grande de comunidad que se siente en Moreno. No negocio nada que no sea en favor del pueblo de Moreno. Y yo creo que es la firmeza, ¿no? Y las convicciones de cuál es la tarea que uno tiene que hacer, porque la gente deposita en nosotros sus esperanzas, ¿no? O sea, nos vota para poder vivir mejor. Ustedes saben que me crié en un barrio muy humilde de la localidad de Cuartel Quinto, un lugar que quizás cuando éramos pequeños no nos dábamos por ahí demasiado cuenta de las carencias que sufríamos. Por ahí cuando fui ya más adolescente me empecé a dar cuenta que esa realidad no iba a cambiar por sí sola y cosas en la vida también que me fueron pasando me hicieron ver que ese dolor lo tenía que transformar en amor, que es todo esto que hoy veo acá. Porque yo siempre digo que nadie lucha por lo que no ama. Entonces, nuestra primera tarea era amarnos profundamente. Yo vi transformarse la vida de muchas personas en nuestra organización. Y vi transformar la mía también. A veces los compañeros que son cristianos me dicen, uy, qué difícil. Me dice, Mariel, ¿vos crees en Dios? Yo le digo la verdad. Quizás no sea algo que ahora de adulta me lo pregunte todos los días. Pero yo a este compañero le dije, mirá, a mí me pasa algo cuando yo veo que hay un pibe en el barrio que está dando vueltas, que está solo, que se acercó por ahí a la puerta de uno de nuestros centros culturales. Cuando yo logro en mis compañeros, logramos que ese niño que está solo entre al centro cultural. Y vos ves que se le transforma la cara, que empieza a comer dignamente. Y cuando me da un abrazo yo siento un amor tan grande, como si flotara. Y yo digo, quizás Dios está ahí.